Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Hechos capítulo 17. Hechos 17, los que trastornan el mundo. Así le hemos puesto como título a este capítulo 17 del libro de Hechos. Nos encontramos en pleno segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él estaba en la iglesia de Antioquía de Siria, ministrando, ahí congregando, junto con Bernabé. Después de que ya habían hecho el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé sienten la carga de volver a ir a visitar para confirmar a los hermanos de las iglesias que han sido recientemente establecidas. Y cuando Pablo y Bernabé van a embarcarse a su segundo viaje misionero, Bernabé quería que lleven consigo a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo con que lleven a Juan Marcos, quien en el primer viaje se había separado del grupo. Y por lo tanto hubo un desacuerdo entre ellos y Bernabé con Juan Marcos se van hacia Chipre en barco y Pablo toma otra ruta junto con Silas y se van por tierra por la zona de Asia Menor, primero por Siria y de ahí entran a Asia Menor y vuelven a las ciudades que habían visitado en el primer viaje, Iconio, Listra, Derbe, ciudades de Galacia. Y sabemos que por la guía del Espíritu Santo que les impidió predicar la palabra en Asia y que les impidió ir hacia Bitinia, ellos se terminaron embarcando, cruzando el mar Egeo hacia Macedonia, hacia Europa. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, cuando Pablo y el grupo misionero, junto con Lucas y junto con Timoteo se añadió al grupo misionero. Ahora ya están Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en Troas, también se añadió a este grupo misionero. Lucas me refiero al médico que es el que escribe este relato de Hechos de los Apóstoles. Lucas añade el relato, viajan hacia Europa, llegan a la ciudad de Filipos, y en Filipos es donde nos quedamos la semana pasada, toda la segunda mitad del capítulo 16, y en Filipos vimos cómo Pablo y Silas estaban ahí compartiendo la palabra, estableciendo un nuevo grupo con aquellas personas que salían al río a orar, y cómo apareció una muchachita que estaba poseída por un espíritu de adivinación, y cuando Pablo echó fuera a ese demonio, los amos de esta muchacha, que representaba muchas ganancias para sus amos, se enfurecieron contra Pablo, contra Silas, los tomaron cautivos y los llevaron ante las autoridades, les dieron un castigo, les infligieron un castigo con muchos latigazos con varas, mejor dicho, varazos sería, ¿no?, la palabra adecuada. Y los pusieron en la cárcel, y como estando en la cárcel ellos estaban en la noche, a medianoche, cantando himnos, orando, y como hubo un terremoto y se les soltaron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel, y el carcelero, que pensó que todos habían huido, estaba a punto de suicidarse, y Pablo les dice: tranquilo, no te hagas daño, nadie ha huido, todos estamos acá. Y el carcelero se da cuenta de que es la obra de Dios que estaba respaldando lo que estaba haciendo Pablo con Silas ahí en Filipos. El carcelero le dice: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y el capítulo termina con Pablo predicando ahí a todos los de la casa del carcelero, todos se entregan al Señor. Luego, a la mañana siguiente, los sueltan, no sin antes Pablo quejarse con ellos de que lo habían ajusticiado, lo habían golpeado ilegalmente, por cuanto él era un ciudadano romano. Así que le tuvieron que rogar a Pablo que por favor se vaya pacíficamente de Filipos. Y finalmente ahí terminamos el capítulo 16, cuando Pablo, Silas y el grupo misionero ya se retiran de Filipos. Pero ahora vamos a continuar este segundo viaje misionero de Pablo, así que vamos todos juntos al capítulo 17 y lo vamos a empezar a leer y lo vamos a empezar a comentar conforme lo vayamos leyendo. Acompáñenme, por favor. Hechos, o Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como muchos le dicen. Hechos capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces siempre Lucas hace el nombramiento de ciudades por las cuales Pablo con Silas y con los que forman parte del grupo, ciudades por las cuales pasan, porque son lugares geográficos reales, en sitios reales,
y para que sepamos que lo que estamos leyendo es una narración histórica. Ustedes pueden ver ya sean los mapas que están al final de sus Biblias, con el primero, segundo, tercer viaje misionero, cuarto incluido el último viaje cuando Pablo es tomado prisionero. Pueden ver ahí los mapas, todos los lugares del recorrido que hace Pablo, en este caso en su segundo viaje misionero. Después de estar en Filipos, pasan por dos ciudades donde no se detienen mucho, probablemente una breve estadía de quizás una noche, por las distancias sobre todo, alrededor de 40, 45 kilómetros entre ciudad y ciudad. Entonces pasan por Anfípolis, por Apolonia y llegan a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica sí era una ciudad un poco más grande, más importante, capital incluso de Macedonia. Y ahí sí había una sinagoga de los judíos. Siempre mencionamos que las sinagogas se formaban en aquellas ciudades, en cualquier parte del mundo, donde hubieran comunidades de judíos, pero que mínimo tenían que haber por lo menos 10 adultos varones entre los judíos para que formaran una sinagoga. Y ahí se reunían los judíos para estudiar la palabra, para estudiar la ley, la Torá, y también para realizar sus oraciones. Y era el centro de la vida espiritual en la dispersión, en los diferentes lugares del mundo donde estuvieran las comunidades judías. Y Pablo, dice el versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces nos reafirma lo que ya hemos estado viendo desde que Pablo salió en su primer viaje misionero y también ahora en este segundo viaje misionero. Siempre al lugar donde iba Pablo, si es que habían sinagogas, Pablo se dirigía a las sinagogas cuando todavía no lo odiaban a Pablo, cuando todavía no era muy conocido y le abrían las puertas para que se congregara y le daban la oportunidad de disertar. Entonces él iba como judío que era, como fariseo que había sido anteriormente, era bien recibido en las sinagogas y Pablo aprovechaba ese nexo que tenía de su trasfondo en el judaísmo para poder exponer las palabras del Evangelio, como vamos a ver. Por 3 días de reposo discutió con ellos, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, Pablo está en Tesalónica, una nueva ciudad en la zona continental de Grecia, y en la sinagoga durante 3 días de reposo está predicando y discutiendo con todas las personas, con todos los varones judíos que asisten a las sinagogas principalmente, y les hablaba, dice aquí en el versículo 3, por medio de las Escrituras. Y esto es muy importante, que en el tiempo en que Pablo estaba exponiendo su prédica, él no contaba con el Nuevo Testamento, él no contaba con el libro de Hechos, por supuesto que no, ni tampoco con ninguna de las epístolas, ni con los evangelios, hasta este momento todavía. Pero predicaba por medio de las Escrituras. ¿Y por medio de qué Escrituras? Por las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Podríamos predicar de Cristo por medio del Antiguo Testamento? Por supuesto, porque todo el Antiguo Testamento nos apunta hacia Jesucristo, para que por medio de Jesucristo tengamos salvación. Todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras judías hablan del Mesías que había de venir, y hay muchísimas profecías, más de 300 profecías que se han cumplido en Jesucristo. Pero acá habla de 2 cosas principalmente, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, era necesario que el Mesías padeciese. La palabra Cristo es la palabra en griego, que es la misma palabra que en hebreo es Mesías, y que en español significa ungido. Ungido, Cristo o Mesías significa lo mismo. En el entorno judaico o hebraico se entiende Mesías, pero cuando recibimos el Nuevo Testamento escrito en griego pone la palabra Cristo. Entonces era necesario que el Mesías padeciese. ¿Y por qué era necesario que el Mesías padeciese? Porque si el Mesías no padecía, ni tú ni yo podríamos ser salvos el día de hoy. Y sabemos que esta vida es frágil, y sabemos que la vida se escapa de nuestras manos en un abrir y cerrar de ojos, que hay muchos que han estado acá y que ya no están, y que muchas personas parten con facilidad. Pero el Señor nos anima a poner los ojos en lo eterno, aquello que dura para siempre. El Señor nos ha prometido, porque Él venció a la muerte,
nos ha prometido que nos va a regalar vida eterna si confiamos en Él. Pero para que nosotros podamos tener vida eterna era necesario que Él pagase por nuestras culpas, y así lo hizo cuando padeció en la cruz del Calvario. En las Escrituras ya decía que era necesario que el Cristo padeciese. Ustedes pueden leer la segunda mitad de Isaías 52 y todo el capítulo 53, Isaías 53, y ahí habla del padecimiento del Mesías, que fue llevado como oveja al matadero y que murió por los pecados de todos. Y muchas escrituras más también, como el Salmo 22 o en Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 específicamente dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces no fue una muerte natural, le quitaron la vida al Mesías. Profetizado en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas, escritas cientos de años antes de Cristo. El Salmo 22, 1000 años antes de Cristo. Y decía que era necesario que padeciese y también que resucitase de los muertos. En el Salmo 16:10 también el rey David, con el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, habla en profecía, hablándole a Dios y dice: no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás el alma de tu santo en el Seol. Y eso es una referencia a que el Mesías, cuando falleciera, no se iba a quedar en el Seol y que resucitaría. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y Jesucristo no se descompuso en una tumba, sino que resucitó. Todo esto profetizado anteriormente. Y Pablo lo anuncia en la sinagoga de los tesalonicenses. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces ya empieza a haber una población importante en Tesalónica que empieza a seguir las enseñanzas que está compartiendo el apóstol Pablo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y se empieza a establecer la iglesia en Tesalónica, una iglesia importante a la cual unos años después el apóstol Pablo les escribiría esas dos cartas tan importantes, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Pero, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Entonces se armó una turba propiciada por judíos religiosos fanatizados o recalcitrantes que no querían recibir las palabras del Evangelio, y no solamente eso, sino que además tenían celos de la predicación de Pablo, celos de la aceptación que tenía el mensaje que Pablo estaba dando. Este tipo de celos mencionados acá son un tipo de emoción destructiva para el ser humano. Hay celos dentro de lo correcto. Dios tiene celos por su iglesia, celo por su iglesia. Es un celo santo, porque Dios nos ama. Dios ama al ser humano y Dios ama a su pueblo, y Dios quiere lo mejor para nosotros y no quiere que nos vaya mal. Y por eso Dios nos cuida y tiene celo de nosotros. Así también nosotros debemos tener celo por las personas que amamos, pero un celo sano. Yo tengo un celo por mi esposa, porque esté bien, porque nadie le haga daño, por protegerla, porque todo esté bien. Y si yo veo que hay alguien que quiere ponerse irrespetuoso con mi esposa, por supuesto que tengo un celo al respecto. Y mi esposa también lo tendría por mí. Pero ambos reconocemos que no tenemos el otro tipo de celo, el celo enfermizo. Ese celo que es destructivo, ese celo que ve fantasmas por todos lados, ese celo que, ya fuera del tema de las parejas, el celo por el cual uno envidia aquello que tienen otros y no quiere permitir que a otras personas les vaya bien, o que aquellos que tienen celos o envidia del éxito ajeno y que se molestan en lugar de sentirse bien. Pablo estaba predicando algo bueno, el mensaje de salvación, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, estaba predicando el Evangelio, algo que resultaba en el beneficio espiritual de las personas que le oían. Pero estas personas que se creían religiosas tenían celos de él. No querían que la gente sea beneficiada con un mensaje de salvación. No querían que las personas fueran beneficiadas espiritualmente. Lo único que querían era que la gente no lo siga a Pablo,
que no siga las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no importaba si es que perdían, si se perdían, no les importaba su futuro o su destino eterno, a diferencia de una persona que ama a Dios, va a querer lo mejor para los demás. Entonces estos hombres, con este tipo de celo, armaron una turba y juntaron además, dice, a algunos ociosos, es decir, personas que no tenían ninguna actividad provechosa. Y cuando las personas están ociosas, y eso es algo que también tenemos que cuidar nosotros, ahorita lo vamos a decir, cuando las personas están ociosas, entonces se prestan a todo tipo de actividad, se participan en chismes, participan en tumultos, participan en grescas, participan en vicios y en una serie de cosas negativas más. Ustedes ya conocen ese antiguo refrán que dice: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Todos se la saben muy bien. Alguien por ahí graciosamente decía: la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como madre que es, hay que respetarla. Pero bueno, eso, un mal chiste, ya me quieren tirar un zapatazo por acá. Bueno, en el Perú diríamos: la ociosidad es la madre de todos los vicios, en lugar de todos los vicios, porque también se cumple eso. La cuestión es que estar sin actividad, estar sin hacer nada, es sumamente peligroso. El apóstol Pedro nos da la recomendación de utilizar bien el tiempo. En 2 de Pedro, capítulo 1, vamos ahí un momentito. 2 de Pedro, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre busquemos estar apropiadamente ocupados en el transcurso de nuestra vida. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para buscar las cosas del Señor y fortalecernos espiritualmente. Pero los que están en ociosidad son atacados para abren puertas para todo tipo de posibilidades pecaminosas. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 17, en Tesalónica, esta turba que tiene celos de Pablo, después de estar predicando en la sinagoga, juntan a hombres ociosos, alborotaron la ciudad y fueron, dice en el versículo 5, Hechos de los Apóstoles 17, 5, dice que se fueron a la casa de Jasón y que procuraban sacarlos al pueblo. Al parecer Jasón, que es mencionado aquí, los tenía alojados a los misioneros, a Pablo, a Silas, a los que estaban ahí en Tesalónica. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren lo que estaba gritando la turba en el versículo 6. Cuando y toman a Jasón, lo llevan ante las autoridades. Jasón, este hombre que había hospedado a los creyentes cristianos, probablemente un judío convertido al cristianismo por causa de la prédica de Pablo. Jasón aloja al grupo misionero, la turba lo toma y lo llevan ante las autoridades de la ciudad y mencionan esta frase: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esa es la frase que hemos tomado como título del mensaje de hoy. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y es así, el cristianismo
trastorna el mundo entero? Bueno, de la manera que ellos lo tomaban no era tan cierto, porque Pablo y el grupo misionero y los creyentes cristianos recorrían las ciudades de manera pacífica, enseñando acerca del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ese mensaje que habla incluso de someterse a las autoridades, de respetar, de amar, de perdonar al prójimo, de perdonar a los que te ofenden, etcétera, etcétera. Amar al prójimo y perdonar a los que te ofenden, etcétera, etcétera. Un mensaje de amor no tendría por qué perturbar, sino que tendría que todo lo contrario. Es un mensaje, un verdadero mensaje de paz y amor. Pero cuando predicas la verdad, y sobre todo cuando predicas la verdad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eso causa revuelo en las personas. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de que el Evangelio muchas veces no traería paz, sino que traería discusión, que se pondría el hijo contra el padre contra el hijo, el hermano entregaría al hermano, y muchas cosas así difíciles. Y aquellos que quisieran seguir a Jesucristo y predicar la verdad, sufrirían persecución, así como persiguieron a Jesús. Y Jesús estremeció su tiempo, y nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, tanto trastornó el mundo o tanto trastornó la historia de la humanidad, que toda la historia de la humanidad está dividida en dos: antes de Cristo y después de Cristo, como debería ser también la vida de toda persona. Mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo, y de ahí para adelante. Pero a eso estamos llamados también. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, que nosotros debemos influir en la sociedad, que nosotros no estamos para ocultarnos debajo de un mueble, sino al revés, para que nuestra luz alumbre, la luz de Cristo en nosotros alumbre. Y muchas veces hay muchas personas que se van a sentir trastornadas, afectadas, incluso personas que se van a enfurecer cuando predicas la verdad, porque la verdad muchas veces va en contra de los intereses de muchas personas. En tiempos modernos, con nuestra sociedad progresista, con grupos ideológicos que quieren imponer ideología de género y que quieren imponer una cultura de aborto en nuestros tiempos, cuando decimos la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, las personas se enfurecen, y muchas veces se enfurecen también por las redes sociales. Es cierto, debemos cuidar de no entrar en discusiones infructuosas, y mucho menos a insultos o a enfurecernos a través de las redes sociales, pero estamos para hacer luz con la verdad. Entonces, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Preguntémonos a nosotros mismos: ¿nuestra vida como creyentes cristianos está trastornando a nuestra familia? ¿Está trastornando a nuestro entorno? ¿Nosotros como iglesia estamos trastornando a nuestra sociedad? Lo que publicamos, los videos con las prédicas o versículos o cualquier cosa que podamos publicar en las redes sociales, trastorna a los demás, produce un cambio, una reacción en los demás. Debemos estar para influenciar para bien a nuestro entorno. Entonces, se quejan del grupo en Tesalónica, hacen un lío, toman a Jasón, lo entregan a las autoridades y dicen que estos que trastornan al mundo entero han venido acá, versículo 7 de Hechos 17, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. Bueno, Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo, pero nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá y reinará como el Mesías que están esperando los judíos. Los judíos no esperaban un Mesías que salvara a la nación y al mundo del pecado, mas esperaban al Mesías que habría de reinar con un reino universal y un reino eterno. Pues ese mismo Mesías que habrá de reinar con un reino universal y eterno ya vino una primera vez con relación al pecado, tal como está profetizado en las Escrituras. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Al final, como sucede, no había una justificación para apresarlos, y Jasón y los demás que habían sido capturados en ese momento pagaron su fianza y los soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Entonces, por seguridad y por estrategia, no era bueno que Pablo y Silas se quedaran ahí en Tesalónica. Entonces los hermanos los enviaron a Berea, a otra ciudad un poco más al sur de Tesalónica, como encaminándose hacia Atenas, a donde vamos a llegar en un momento. Entonces mandaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Como siempre acostumbraban, a ciudad donde iban primeramente a la sinagoga de los judíos, lo cual no significa que todos los creyentes cristianos se reunieran en las sinagogas. Las sinagogas eran de los judíos, y cuando los judíos se molestaban porque ya entendían que se estaba predicando a Jesús como el Mesías, finalmente expulsaban a aquellos judíos que se hubieran convertido al cristianismo. Terminaban siempre siendo expulsados de las sinagogas. Y finalmente los hermanos cristianos en sus comunidades se reunían en casas, no en las sinagogas, porque en las sinagogas no admitían la predicación de Jesucristo. Versículo 11. Entonces Pablo y Silas llegaron a Berea. En Berea fueron a la sinagoga de los judíos. En el versículo 11 se nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Notemos la diferencia entre las personas, entre los judíos que había en Berea y los judíos que había en Tesalónica. En Tesalónica, los judíos recalcitrantes, no todos, los judíos recalcitrantes, los fanatizados, tuvieron celos y armaron una turba para echar fuera o para hacerle daño a los que estaban predicando acerca de Jesús. Pero en Berea, cuando llegaron Pablo y Silas y empiezan a predicar la palabra, cuando empiezan a escudriñar, a exponer la palabra en la sinagoga de Berea, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Curioso que la palabra que se traduce como noble es la palabra Eugenes, donde sale el nombre Eugenio. Eugenes, si lo decimos literalmente, significa buen gen, buenos genes, como que alguien que intrínsecamente es una buena persona, una persona correcta, ¿no? Buenos genes, como fuéramos todos unos Eugenes, con buenos genes. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice, ¿por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Recibes la palabra, está bien, quiero escuchar y la recibo. ¿Pero qué hicieron? Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ahí está la parte importante de la iglesia en Berea, o de los judíos en la sinagoga de Berea. Cuando recibían la exposición de la palabra por parte de Pablo y de Silas, los judíos en Berea, con solicitud recibían la palabra, pero luego cada día ellos, como dice el pastor Lucho, hacían su tarea. Escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era cierto de acuerdo a las Escrituras. Y eso es lo que siempre debemos hacer, y eso es lo que siempre inculcamos. Todos los que somos pastores o maestros en las iglesias de Calvary Chapel, siempre enseñamos a todos nuestros hermanos a que aprendan directamente la palabra de Dios. Nosotros no armamos mensajes con nuestra propia opinión, nuestro propio criterio, o con un tema en el cual nosotros quisiéramos adaptar la escritura al tema que yo quiero imponer. Es todo lo contrario, exponemos la escritura. Y les enseñamos también que cuando leemos y aprendemos más de las Escrituras, nos llenamos de la palabra de Dios, y entonces somos menos propensos a que alguien nos pueda engañar con alguna doctrina falsa. Ustedes conocen que en el Perú hasta ahora siguen funcionando bastante los cambistas. Depende quién salga en las próximas elecciones para que sigan habiendo cambistas. No quiero dar opiniones políticas. Pero tenemos cambistas hasta ahora. Y los cambistas, cuando tú les llevas un billete falso, no se demoran mucho. Lo ven, lo tocan y no es. O lo ven, sí es. Y lo tienen que hacer muy rápido porque manejan mucho dinero. ¿Por qué los cambistas o los que trabajan en bancos saben reconocer con facilidad los billetes falsos o la moneda falsa?
saben porque conocen muy bien al billete legítimo. Cuando los cambistas o los que trabajan en bancos son expertos en reconocer lo que es verdadero, el billete legítimo, entonces saben reconocer con facilidad cuando un billete es falso. Así también, cuando nosotros somos expuestos a la legítima palabra de Dios de manera directa, de manera constante, con estudios transparentes, con estudios con la palabra expuesta, donde todos juntos la leemos, y además enseñamos a los hermanos que tienen que desarrollar su criterio crítico, de que todos tenemos que ser capaces de poder leer la palabra y tener una opinión al respecto, y que cada uno es responsable de escudriñar las Escrituras. Acá no es que yo leo la palabra, yo se las doy y ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga, como enseñan en algunas religiones. Tú tienes que hacer todo lo que tus líderes digan, aunque tú leyendo las Escrituras dices, esto va en contra de las Escrituras. Pues si va en contra de las Escrituras no lo acepto. Si mi pastor me enseña algo que va en contra de las Escrituras, no lo acepto. Si el reverendo tal enseña algo que va en contra de las Escrituras, no lo acepto. Si el Papa enseña algo que va en contra de las Escrituras, no lo acepto. Por eso escudriño todas las Escrituras. Noten, Pablo era apóstol, tenía la unción de Dios, tenía la autoridad de Dios, y Pablo en sus cartas defendió su autoridad apostólica. Y aún así, Pablo rescata, y acá vemos en el texto que se rescata por Lucas, que escribe, que los de Berea eran más nobles porque escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. O sea, las cosas no son ciertas porque las dice Pablo, sino porque Pablo habla correctamente de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que Dios le ha mandado. Así que, versículo 12, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, de la ciudad anterior, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, por razones también nuevamente estratégicas y por peligro para sus vidas, noten, los cristianos eran valientes, los grupos misioneros, Pablo, los demás eran valientes, se enfrentaban peligros, pero no se exponían a ciertos riesgos tampoco innecesariamente o tontamente, sobre todo si todavía tenían un plan que cumplir para el Señor. Entonces Pablo es enviado a Atenas y Silas y Timoteo se quedaron un tiempo ahí, pero iban a salir posteriormente para darle el alcance al apóstol Pablo. Y así vemos que Pablo va hacia Atenas, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, la capital de Grecia, pero ya parece entonces bajo el dominio del Imperio Romano, igual seguía siendo cuna de la cultura occidental, de la filosofía griega, de la cultura griega y de la religión griega, que después se traspasó a la religión romana. Todos los dioses romanos son los mismos que los dioses griegos, con diferentes nombres. Y tenían infinidad de dioses para todas las circunstancias de la vida que los griegos se trataban de explicar por medio de sus filosofías. Y el dios del trueno, el dios de la muerte, y el dios del vino, y el dios del placer, y la diosa de tal cosa, y la diosa de tal otra, y todos los dioses como humanizados, y se metían entre ellos. El máximo dios Zeus se metía con otras diosas, y se metía con humanas, y tenía hijos por aquí, hijos por allá, y todo un zafarrancho de dioses. Pero tenían una idolatría tremenda. La ciudad de Atenas estaban templos a todos los dioses, y toda esta idolatría tan grande como no la había visto en forma tan masiva Pablo anteriormente, porque de hecho Pablo había visto idolatría en otros lugares, pero en Grecia ya era la máxima expresión de la idolatría, y eso enardecía su espíritu. ¿Te enardece tu espíritu cuando ves idolatría? ¿O te quedas tranquilo y no se te mueve un pelo? Bueno, a mí no se me mueve un pelo, pero me enardezco cuando veo idolatría, tan común en nuestros tiempos. Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Entonces, habían en ese tiempo, especialmente muchos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, diferentes corrientes filosóficas. Grecia es por excelencia la cuna de la filosofía, y desde tiempos muy remotos han habido muchos filósofos famosos en Grecia antigua, y han habido a veces ciertas corrientes de filosofía que muchos filósofos las han seguido, entre ellas la corriente de los epicúreos, que ellos pensaban que lo más importante es la vida y el placer. Lo máximo era tener todo lo bueno, y el dolor era el mal supremo. Los epicúreos pensaban que no debías tenerle temor a ninguna deidad, que debías vivir el presente y vivirlo de la mejor manera posible. Y hacían mucho énfasis en la satisfacción carnal del cuerpo. Los estoicos eran diferentes, por otro lado. Los estoicos se daban a otros tipos de extremos, y de ahí sale la palabra estoico. Ellos pregonaban de que para no sufrir tenías que limitar toda pasión, ya sea por placeres o por cosas satisfactorias o por el dolor, de tal manera que no te produjeran ningún efecto en tu vida. Los epicúreos y los estoicos. Más adelante en las iglesias cristianas se introducirían un poco de estas filosofías, pero peor que ellas todavía las filosofías de los gnósticos. Pero bueno, estaban los filósofos ahí diciendo qué querrá decir este palabrero, refiriéndose a Pablo cuando predicaba. Versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, el Areópago es un lugar de Atenas, ustedes lo pueden buscar por internet, que se formaba ahí como un lugar natural. El Areópago era como una gran masa de piedra, como casi como una montaña de piedra, de mármol, pero de un mármol en bruto, salpicado, color grisáceo, con salpicones de color rojo, y toda esta como montaña, con las formas que tenía como pisos, como sitios naturales como para reunirse, para sentarse, pero también ahí hicieron explanadas donde en algún momento habrán hecho edificios. Entonces era un punto de reunión, el Areópago, un punto de reunión para los griegos, era el sitio de moda, era como que todo el mundo de repente dice, vamos a Miraflores y vamos a ir a la rotonda en Miraflores, ahí donde nos podemos sentar, y a veces hacen shows, y a veces hay personas que narran poesías, y también están vendiendo los hippies, puntos de reunión y de encuentro, pero en este caso de muchas personas que se reunían para conversar de filosofía, conversar de diferentes cosas, como de repente en otros tiempos se podría conversar de política y tantas otras cosas. Pero entonces lo llevaron a Pablo al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso es algo común hasta nuestros tiempos, e incluso es un secreto de marketing. La gente tiene la tendencia de querer oír cosas nuevas, de querer oír las novedades, de que algo tenga alguna novedad. En marketing y en la publicidad se utiliza bastante. Un producto que es muy antiguo, muchas veces lo tratan de renovar para las propagandas y los comerciales. Y así tenemos detergentes tan antiguos como Ace o como Ariel, pero dicen Ace con nueva fórmula, o prueba el nuevo Ariel con puntitos no sé qué, o con el poder bio no sé qué. Entonces te dicen nuevo, 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 y sigue siendo la marca de hace 30 años, la marca de hace 50 años, pero te dicen el nuevo tal, porque la gente está siempre pegada a lo nuevo. ¿Qué hay de nuevo? No, esto es nuevo, esto es lo novedoso. Y es algo parecido a la misma palabra que usamos para las noticias, las nuevas. Pero la diferencia es que Pablo venía con buenas nuevas, que eran las palabras del Evangelio. Los filósofos griegos y todas las personas reunidas por ahí lo que querían era escuchar novedades. Oye, hay una nueva enseñanza, una nueva corriente filosófica, unas nuevas cosas que queremos saber. A ver, háblanos. Versículo 22. Entonces Pablo,
puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pareciera que les está reventando cohetes. Bueno, acá en Perú se utiliza esta jerga de reventar cohetes, significa elogiar, hacer que las personas se sientan bien con lo que les estás diciendo. Pablo les dice: varones atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. Muchas veces las sociedades se quieren exaltar alardeando de que son muy religiosos. Dice: el pueblo peruano es un pueblo muy religioso. El pueblo colombiano es un pueblo muy religioso. El pueblo mexicano es un pueblo muy religioso. El pueblo guanuqueño es un pueblo muy religioso. Pero noten, en el versículo 16, Pablo se enardecía por la idolatría. Muy religiosos, idólatras. Muy religiosos, idólatras. Ser muy religioso no significa que estés en el camino del Señor. Ser muy religioso no significa que estés en la verdad del Señor, no necesariamente. Hay millones de religiones alrededor del mundo y todas las religiones casi siempre significa hacer muchas cosas para alcanzar una supremacía o una deidad o algo en una posible futura vida. Hacer logros para merecer después una situación mejor en una siguiente vida y alcanzar a un ser supremo. El cristianismo no es una religión, no al concepto tradicional de las religiones. El cristianismo es a la inversa. El cristianismo es: Dios llega al hombre y nos atrae hacia Él. Él nos salva, nos da a su Hijo Jesucristo para que por medio de Jesucristo el ser humano tenga salvación. El cristianismo es lo que Dios hace por el hombre. Las religiones son lo que las personas quieren hacer para Dios. Y Pablo les dice: ustedes son muy religiosos. Pues, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entre la infinidad de dioses y en la infinidad de templos que había en Atenas, había por ahí un altar que decía: al Dios no conocido. Como ya no sabían a quién más elevarle altares, y decían: hay alguien a quien no conocemos. Y Pablo aprovecha esa circunstancia astutamente, pero guiado por el Espíritu Santo, pero aprovecha esa circunstancia para por ahí introducirles el concepto de que hay un Dios, un creador que está por encima de todo y que efectivamente ellos no lo conocen, el Dios no conocido. Qué pena que muchas personas tengan una religión con el Dios no conocido, porque no conocen a Dios, porque no conocen su palabra. Porque no puedes conocer a Dios sin conocer su palabra. Porque entonces, ¿cómo sabes lo que le gusta, lo que no le gusta? ¿Cómo sabes cuál es su carácter? ¿Cómo sabes cómo es Él? ¿Cómo sabes cuán amoroso es? ¿Cuán perdonador? ¿Cuán misericordioso? ¿Cuán justo? ¿Cuán recto? ¿Cuán santo es? Todo lo que sabemos de Dios lo sabemos por lo que Dios mismo ha revelado de parte de nosotros. Aparte de la revelación general, que es por medio de las cosas creadas y que es por ahí por donde Pablo les va a entrar, por donde Pablo les va a predicar. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pablo dice cosas muy importantes en este discurso. El creador de todo, ha hecho todo y no vive en templos hechos por manos humanas porque no cabe, es infinito. El templo en Jerusalén representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero el mismo Salomón reconoció que ni los cielos de los cielos podían contener a Dios. Y otra cosa importante, Dios no es honrado por los seres humanos como si Él necesitara de algo o de alguien. Dios no necesita de la honra de las personas y Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero esto suena raro. Si Dios necesitara algo, Dios no sería completo y autosuficiente en sí mismo. Por concepto de la palabra necesidad, Dios no necesita. Pero porque Dios ama, Dios crea y Dios salva. Dios es amor y nos habla y nos ama infinitamente, con un amor incluso sacrificial. Versículo 26.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, todo el linaje de la tierra. La doctrina que nosotros entendemos, la creación. Dios creó un ser humano, Adán y Eva, y de esa pareja de seres humanos salieron todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad. Matemáticamente comprobable, además. Y además, genéticamente también ha sido demostrado por la ciencia, aunque no lo quieren admitir, que si nos vamos hacia atrás genéticamente, la población mundial se va reduciendo, si vas 100 años hacia atrás, 1000 años hacia atrás, 5000 años hacia atrás, menos población, menos población, menos población, menos población. Y genéticamente los científicos llegaron a la conclusión de que debemos tener una madre Eva genética. Es decir, que todos tenemos que descender de una Eva genética. Y al final la misma conclusión. Bueno, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Todos somos creación de Dios. Dios creó a Adán y a Eva, y de Adán y Eva salimos todos, y por eso Dios creacionalmente es Padre de la creación y Padre de la humanidad. Creacionalmente, toda la humanidad es hechura de Dios. Pero el único Hijo de Dios es Jesucristo, de la misma esencia de Dios. Y por medio de Jesucristo es que adquirimos la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Pero de Él, de Dios, proceden todos. Y Pablo también usa otros artificios, ahora que está hablando a la multitud en Atenas. Porque a ellos mismos les está hablando de sus propios poetas, de sus propios filósofos, de sus propios poetas. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, una frase conocida en el ambiente griego por el poeta Epiménides. Siendo pues, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor ha tenido misericordia muchas veces de la humanidad, ha dejado que los seres humanos anden por sus caminos, pero llega un momento que después, como dice el versículo 30, ya les pasa por alto esta ignorancia, pero ahora manda a los hombres, manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan. Todo ser humano, de cualquier lugar, de cualquier ámbito del planeta Tierra, de cualquier raza, etnia, cultura, nivel socioeconómico, todo ser humano necesita arrepentirse. No existe ser humano, judío o no judío, griego o no griego, hombre o mujer, rico o pobre, no existe ser humano que no necesite arrepentirse. Todo ser humano necesita arrepentirse, todo ser humano necesita la salvación por medio de Jesucristo para tener vida eterna y que sus pecados le sean perdonados y que sea limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo para que pueda tener vida eterna y una relación, ahora sí, personal con el Creador. Y Dios designó a aquel por quien podrían tener salvación, a aquellos que debían arrepentirse. Dios designó a Jesucristo, a su Hijo, al haberle levantado de los muertos. Versículo 32, y ya vamos a terminar. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, noten, el versículo 31 Pablo termina así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí está, y esta frase, con haberle levantado de los muertos, detonó un gatillo en el cerebro de los que estaban ya impregnados de las filosofías griegas. Y dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así que Dámaris, Dionisio, el Areopagita, es decir, un líder o un juez de esa zona del Areópago o alguien que vivía en la zona del Areópago junto con esta mujer Dámaris, y otros con ellos creyeron en las palabras de Pablo. Siempre se predicaba la palabra, siempre había algún fruto, aunque hubieran muchos que no creyeran, siempre habían los que sí creían. Entonces, terminamos el día de hoy el capítulo 17, continuaremos en la siguiente sesión con el capítulo 18, pero quedémonos con algunas cosas para meditarlas. Nosotros somos de los que trastornan al mundo, queremos ser de los que trastornan al mundo entero. Dejémonos llenar del Espíritu Santo para que seamos luz y para que seamos sal. Somos también como los de Berea, de aquellos que cuando nos dicen, oye, te paso esta prédica para que la veas, y me la pasan una prédica de YouTube de un pastor, de un reverendo, del apóstol o del profeta, y me pasan prédicas por todos lados, y todo lo que recibo me la creo o escudriño las escrituras para ver si las cosas son ciertas. Alguien me habla en la calle y de frente le creo, o escudriño en las escrituras para ver si las cosas son ciertas. Recordemos también, y especialmente en nuestro tiempo, esto es imperante y necesario. Dios manda, como acabamos de leer, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucho que compartir todavía en nuestros tiempos, mientras nos acercamos más y más a la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor Dios de todo el universo, gracias por este capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias por lo que hacías con tus siervos. Sabemos que muchos más seguidores de tu Hijo Jesucristo estaban en ese mismo tiempo actuando en diferentes lugares del mundo. Bernabé con Juan Marcos en Creta, el apóstol Pedro con los otros apóstoles en Jerusalén, en otros lugares, Felipe en Samaria, en Cesarea, muchos otros creyentes más que ni conocemos sus nombres, que los conoceremos en el cielo, estaban actuando. Pero gracias porque nos has dejado, Señor, este testimonio en Hechos de los Apóstoles, para que sepamos cómo usaste a tu siervo Pablo allí en su recorrido por estas ciudades, por Tesalónica, por Berea y luego en Atenas. Te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido el día de hoy cale fuerte en nuestro corazón, que lo pongamos por obra, y que tú, Señor, te rogamos que nos utilices como una influencia preservante en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro barrio. Si bien es cierto, no tenemos reuniones sociales y no podemos asociarnos, no podemos visitar, pero estamos continuamente comunicándonos con todo el mundo por medio de las redes sociales. Te pedimos que nos des sabiduría, inspiración con tu Espíritu Santo, para que podamos compartir la palabra de tu Hijo Jesucristo, tu palabra, Señor, a través de los medios que tú nos das en este tiempo. Señor, ayúdanos en este tiempo difícil frente a la pandemia. Te pedimos, Señor, que cese la peste. Te pedimos por todos los hogares de nuestros hermanos que en este momento están siendo afectados. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para hacer lo que debamos hacer. Y te rogamos también, Señor, por la situación política de nuestro país. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aún podemos orar y aún podemos cantarte alabanzas, aún podemos glorificarte, y aún, Señor, tenemos algo que nadie nos puede quitar: la fe en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, todo te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.